Hola, ¿qué tal? Depende de donde estés. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Winston Sandrea y quiero darle la más cordial bienvenida al evento del día de hoy. Tenemos audiencia de diversas regiones de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Panamá, México, entre muchos otros países. Gracias a todos de verdad por acompañarnos. Antes de empezar con la charla, quiero mencionar para quienes no nos conocen, somos la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando ya en lo que será el webinar de este día, el mismo lleva por título La geodesia en las etapas del proceso minero y será presentado por el ingeniero Rigi Muñoz. Con respecto a Rigi, podemos empezar mencionando que es ingeniero geodesta egresado de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia, Venezuela, con más de 17 años de experiencia en minería a cielo abierto y subterráneo. Durante su carrera ha ejercido funciones en distintas etapas de desarrollos mineros, tanto en minería metálica como no metálica, desempeñándose en Venezuela en empresas como Carbones de la Guajira, Rusoro Mining, Carbones de Brusual y Carbozulia. Actualmente trabaja como Chief Mine Surveyor desde hace 6 años con la empresa First Quantum Mineral en el desarrollo minero Cobre Panamá. Finalmente, ha acumulado formaciones como planificación, gerencia y evaluación de proyectos, estrategias de productividad y administración de actividades, manejo y uso de programas mineros en actividades topográficas, entre otros 28 cursos de formación. Les recuerdo a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciban. Una vez mencionado toda esta información y esperando sea de interés para ustedes, le dejo la palabra al ingeniero Rigi para que empiece su seminario web. De verdad, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bueno, bienvenido, Rigi. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Wilson. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, bueno, buenas tardes, Wilson. Muchas gracias por la presentación y la descripción. Igualmente, pues muchas gracias a todas las personas que han tenido la amabilidad pues, de destinar una hora de su valioso tiempo para participar en esta charla pues, que se ha preparado con el objetivo pues, de presentar o describir algunas de las funciones o de los roles que juega la geodesia en las distintas etapas del proceso minero. Igualmente quiero agradecer a la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, por la invitación y por la oportunidad de ser partícipe en esta campaña importante para difundir pues, la vinculación de la geodesia, la geomática en general, con las distintas ramas de la geociencia. Pues dicho esto, en este sentido, me voy a permitir pues dar inicio a la charla que ya Winston pues ha descrito inicialmente. Por su permiso voy a... Ok, ¿se logra ver la presentación por ahí? Sí, muy bien, todo bien, Rigi. Ok, excelente. Entonces, bueno, como lo comentó Winston, hemos preparado una charla la cual hemos denominado la geodesia en las etapas del proceso minero. Quiero hacer aquí una pequeña aclaratoria antes de continuar con la presentación.
y es básicamente por el título que escogimos para la presentación. No solo la geodesia participa dentro del proceso minero, también lo hacen la topografía y la cartografía. Todas ellas se conjugan realmente para presentar soluciones en beneficio del desarrollo minero. Por efectos de dimensiones del título, pues me tomé el atrevimiento pues, de resumir todo en la palabra geodesia, pero en la práctica realmente no solamente la geodesia, sino que también la topografía y la cartografía juegan un rol importante pues, en el proceso minero. De hecho, a nivel mundial o en la práctica, en algunas partes simplemente se dice topografía, se dice agrimensura, se dice geomensura, se dice geodesia, pero desde el punto de vista práctico, todas, digamos, conllevan o se fusionan para presentar soluciones integrales a todo el desarrollo minero. Otro aspecto que quería mencionar es que esta presentación va a ir destinada básicamente al desarrollo minero cielo abierto. Pues dicho esto, me voy a permitir avanzar y presentar lo que sería la agenda o el esquema de la presentación, la cual estaremos abordando en los próximos minutos. Bueno, estaremos haciendo una pequeña introducción, luego hablaremos de minería, clasificación de la minería, etapas del proceso minero, la geodesia en la etapa del proceso minero, y bueno, al final estaremos haciendo algunas conclusiones respecto a las distintas actividades que vamos a ir presentando. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, pues, de repente podremos tener ahorita colegas o profesionales ya con experiencia en el ámbito minero, y ya quizás alguna terminología será de uso familiar. Sin embargo, entiendo que también hay un número importante de participantes que están en proceso de graduarse, que recién inician la carrera, y sí es quizás muy importante conocer alguna terminología básica para que entonces puedan entender un poco el proceso y puedan entender cómo va a ir participando la geodesia, la topografía y la cartografía en estas etapas. A nivel introductorio, el principal objetivo de esta presentación es dar a conocer la importancia de la geodesia, topografía y cartografía en las distintas etapas que conforman el proceso minero. Adicionalmente, se busca presentar cómo impactan las técnicas de medición, productos generados y avances tecnológicos dentro de la actividad minera. La minería, además de ser una actividad industrial que agrupa a distintas áreas de la geociencia, por sobre todas las cosas es una actividad económica que impacta directamente en el desarrollo productivo de cada región donde se desarrolla. Genera beneficios económicos y sociales, aportando dividendos importantes que se reflejan directamente en el PIB de cada país donde se ejecuta. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la minería no solamente es extraer el recurso del subsuelo de manera arbitraria, sino que esto debe llevar un conjunto de actividades que deben estar sincronizadas y deben llevarse de manera óptima, de manera que el proceso de producción sea lo más óptimo posible. Esto con el beneficio, por supuesto, de obtener el mayor margen de ganancia, evitar impactos ambientales innecesarios y que se traducen en un beneficio común tanto para la empresa que desarrolla la actividad como para el país donde se esté ejecutando. Respecto a la minería, podemos decir que es la actividad que consiste en identificar, explorar, explotar y comercializar un yacimiento mineral dentro de un área o zona determinada. Se dice que es una de las actividades más antiguas del mundo. Desde la prehistoria, los primeros pobladores ya buscaban la forma de conseguir elementos
del subsuelo que le permitiera pues fabricar armas, herramientas, entre otras cosas. Y para hacer eso ellos obligatoriamente necesitaban que hacer una especie de exploración, tenían que evaluar o identificar dónde posiblemente se encontraban esos materiales y después pues, evaluar cuál sería la mejor forma para extraer los mismos. Ese mismo principio básicamente fue traspasándose o evolucionando a través del tiempo, pasando por las distintas civilizaciones, Antiguo Egipto, Antigua Roma, Europa medieval, América, hasta la actualidad. Durante cada una de estas etapas se ha venido optimizando el proceso con el objetivo de obtener el máximo beneficio en la producción. En cuanto a la clasificación de la minería, podemos decir que de acuerdo al tipo de mineral se menciona que la minería puede ser metálica o no metálica. En el caso de la minería metálica, están los minerales básicos como el cobre, el plomo, el zinc, el estaño. Están los minerales ferrosos como el hierro, el cobalto, el molibdeno, el manganeso. Y están los minerales preciosos como el oro, la plata, el platino. Y entre los no metálicos podemos destacar el yeso, la caliza, el granito, entre otros. Existe un mineral que es denominado energético y en algunas partes del mundo también le llaman como no metálico porque no contiene elementos metálicos dentro de su composición. Química que generalmente está conformada por carbono, azufre, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Este mineral es el carbón, donde, bueno, mundialmente es muy utilizado y, bueno, donde en Venezuela tenemos tenemos unas reservas y unos recursos importantes para explotar. Según el método de extracción, también se clasifica la minería como minería a cielo abierto y la minería subterránea. La minería a cielo abierto es una minería de superficie donde se extraen las etapas superiores que cubren el yacimiento minero, como se puede apreciar aquí en esta imagen de referencia. Y la minería subterránea, que es una minería de subsuelo, donde se constituyen túneles o galerías hasta encontrar la beta de yacimiento, como se aprecia en esta imagen. Como lo comenté en un principio, estaremos hablando entre las distintas actividades que se desarrollan. Ya cuando hablamos del proceso productivo, estaremos enfocándonos en la parte de minería a cielo abierto. La primera etapa, que es la etapa exploratoria, sí contempla, pues, hasta ese momento no se sabrá qué tipo de minería se irá a aplicar en ese yacimiento, porque estaría en proceso exploratorio. En cuanto a las etapas del proceso minero, ya entrando, digamos, un poco en la materia de cómo arrancaría pues, todo el proceso de minería, podemos mencionar que inicialmente todo parte con un cateo, después posteriormente vendrá un estudio de prospección, después vendrán unos estudios de perforación. Aquí básicamente en estas tres etapas, en estas tres fases, todo esto se le conoce como una fase de exploración, porque aquí justamente donde se está evaluando pues, la posibilidad de conseguir algún yacimiento interesante para su posterior producción o explotación. Seguidamente, pues, se sigue con la explotación o producción, posteriormente viene una comercialización y después será un cierre total de la mina. Es importante, pues, que entre etapas pueden pasar mucho tiempo para que se vaya, digamos, desarrollando y pasando de una etapa a otra. Por ejemplo, en una fase de exploración, un proyecto puede demorar hasta 10 años de ser posible para obtener, digamos, los permisos de explotación o producción de un yacimiento. Igualmente, una vez que inclusive, de acuerdo al tamaño del yacimiento, y ya se otorgan los permisos correspondientes, la explotación o producción también puede durar más de 35 años, 40 años, eso dependiendo del tamaño del yacimiento. Entonces, ¿en qué consistiría el cateo?
Pues es la acción, búsqueda o investigación geológica superficial dentro de una zona o área determinada, que permita dar indicios de una posible mineralización o presencia de minerales. En este caso, nuestros amigos geólogos realmente hacen una campaña superficial en una zona que, digamos, se muestra de interés para identificar elementos minerales. Y entonces ellos hacen una especie de geología superficial donde traen muestras y hacen análisis de las respectivas muestras que les permita dar algún tipo de indicios o presencia de cuerpos mineralizados. En esa etapa, ya aquí nosotros ya empezamos a ser partícipes en el inicio de estos indicios de presencia de mineral. Es decir, que los geólogos, pues, cuando comienzan esta campaña superficial, evidentemente que necesitan hacer consultas de elementos cartográficos, como algunas imágenes satelitales, eh, eh, planos topográficos que se consigan de la zona, modelos digitales de terreno, y algunas imágenes satelitales. Y las actualizaciones de ellas dependerán mucho en gran medida de las condiciones propias del terreno. Es decir, si la zona de interés está inmersa en una zona, para la redundancia, con caseríos, o una zona que anteriormente fue explotada por minería ilegal, es muy importante que se identifiquen todos los elementos dentro de la zona, porque eso le permitirá al geólogo también trazar las líneas de sondeo o de investigación superficial, y a su vez tendrá productos más actualizados para llevar de una mejor forma, pues, esta etapa del cateo. Seguidamente, digamos que los geólogos consiguen elementos interesantes en la zona que muestren indicios verdaderos de presencia de mineral. Entonces se avanza con la etapa de prospección, ¿no? Que en algunas partes le llaman sísmica, o otros le llaman simplemente estudio sísmico, pues que es una metodología de medición indirecta que busca detectar anomalías o variación en la abundancia de un elemento químico o de valores en patrones geofísicos. Estos valores son obtenidos por ensayos bioquímicos y mediciones geofísicas en el terreno. Aquí también es muy importante la presencia de la medición geodésica, topográfica y la cartografía, porque es evidente que para hacer el trazado de la línea sísmica es fundamental eh, la colocación de puntos de control, que generalmente tienen que estar vinculados al sistema de referencia del lugar donde se esté desarrollando el proyecto. Eso obliga, pues, a hacer mediciones GNSS de forma precisa, y por supuesto eso obliga a establecer puntos de control que permitan que las líneas sísmicas se replanteen, se controlen de acuerdo a las especificaciones propias del proyecto. Aquí es fundamental el papel de la geodesia y la topografía, porque realmente esto va a ir reforzando lo que ya en el cateo los geólogos fueron ya fueron obteniendo resultados importantes en la búsqueda de mineral en la zona. Después del proceso de prospección, y digamos que el proceso de prospección presentó resultados interesantes que afianzan elementos de espesores de ciertos minerales, y afianza, pues, el diagnóstico inicial de los geólogos. Entonces, digamos que se pasa a una tercera fase, que es la etapa de perforación. En esta etapa de perforación, los geólogos pues, hacen una planificación importante de perforación, y que realmente es un proceso, es un procedimiento
valga la redundancia, perforar pozos verticales o inclinados con ciertas profundidades que pueden ir de 100 o a 500 metros, utilizando perforadoras diamantinas para extracción de muestras geológicas, también llamadas testigos o núcleos, como se aprecia aquí en esta imagen. Y en estas muestras que se obtienen de cada pozo, se hace el logueo y se determinan elementos sumamente importantes como las leyes, el tipo de roca, las alteraciones, las fallas, las propiedades físicas de la roca, etc. Digo que son elementos sumamente importantes porque realmente de aquí es donde se va a definir cómo está compuesto ese mineral, si realmente la fase de explotación puede ser viable, si se puede hacer cielo abierto, si será subterráneo. Se hace el estudio final que permite pues, llevar a cabo la siguiente etapa de producción en ese proyecto minero. De la misma forma, cuando se hacen las perforaciones y se obtienen los resultados del logueo, esa información va a ir, digamos que, administrando una base de datos que a su vez va a ser útil para reconstituir o crear lo que es el modelo geológico de esa área, de ese yacimiento. Esto es muy importante cuando se entra en la etapa de perforación, porque el posicionamiento de cada uno de los pozos realmente va a determinar la localización exacta de cada pozo y del modelo geológico como tal. En esta etapa es sumamente importante la rectificación de la red geodésica de todo el proyecto de estudio. Es muy importante ya asegurar puntos de amarre, de tal forma de que ya el posicionamiento final de cada pozo se pueda hacer con la mayor precisión posible. Esto con el objetivo de a futuro evitar alteraciones en la coordenada del pozo. Y esto es muy importante porque después que se tiene un modelo geológico creado y se tiene unos análisis y una base de datos ya creada, donde se ve todo el comportamiento de los minerales, y como podemos ver en esta tabla, las coordenadas representan el punto inicial de todo esto. Errores que se puedan cometer en el posicionamiento de estos pozos puede conllevar a que el modelo geológico puede estar muy bien a nivel geológico descrito, con todas las propiedades bien analizadas, pero desplazado. Y eso puede traer consecuencias terribles al momento de cuando se llegue a hacer el proceso de producción, porque se pueden cometer errores al momento de la extracción propia del mineral, ¿no? Entonces es muy importante y dejar bien establecidos pues, los puntos, de tal forma de que cuando se logren obtener toda la información final de los pozos, esté por lo menos vinculado todo en el sistema de referencia que debe estar. Igualmente en esta etapa es muy importante porque se marcan las trazas, los accesos, y con la cartografía actualizada de la zona se puede evaluar los distintos accesos a cada punto, y de no ser posible se tienen que tomar alternativas como de repente tránsito aéreo para poder llegarle a los sitios y poder finalizar o llevar a cabo la campaña de perforación. Pues una vez que ya se termina esa campaña de perforación con los resultados obtenidos, los geólogos pues interpretan todos los resultados y son capaces de generar pues el modelo geológico de la zona de estudios. Se hacen los cálculos de recursos, se crea un plan de mina general para lo cual se estiman las reservas y se estiman pues los costos de inversión para llevar a cabo la explotación como tal de ese yacimiento. Digamos que hasta esta etapa o hasta este momento no hay arranque todavía de nada. Todo está en estudio, todo está en un proceso de que vamos a
vamos a iniciar el proyecto, todavía faltan que nos terminen de dar los permisos ambientales, todavía hay que llegar a negociaciones con las comunidades para poder llevar a cabo la fase de explotación. Pero digamos que todo resulta bien y brincamos entonces a la etapa de explotación o producción como tal. Pues aquí en esta etapa ya se supone que tenemos todos los permisos otorgados, pues ya vamos a empezar a entrar a lo que es la producción como tal del mineral, que ya en los estudios previos se diagnosticaron. Entonces, en esta etapa, la etapa de explotación o producción minera es el conjunto de actividades que se lleva a cabo en un área determinada con el objetivo de extraer un mineral en un depósito o yacimiento. Pues este ciclo que se ve así, aquí, en algunas partes le conocen como el ciclo de producción, y aquí a grosso modo consiste en la preparación del área, luego sigue un desmonte, luego sigue la perforación o voladura, posterior sigue extracción de mineral, luego viene la carga de carga. Es importante que sepan que en cada una de las actividades, la presencia pues, de mediciones geodésicas y topográficas son sumamente importantes para el avance de cada una de estas etapas. Lo veremos un poco más adelante. Bueno, en cuanto a la explotación de producción, primero es necesario hacer una preparación del área. Pues antes de llegar a esta etapa es necesario, pues ya constamos con unos permisos ambientales, obviamente, y pues se hace una delimitación como tal del área de estudio para poder hacer limpieza de árboles y crear accesos primarios. Y es muy importante pues hacerlo bajo las especificaciones que establecen los permisos, porque son permisos que son auditados, generalmente son presentados o reconocidos, inspeccionados por las autoridades de cada región, y obviamente ellos hacen sus controles bajo un sistema coordenado. Por eso es que es muy importante que cuando se establezcan las redes de posicionamiento deben estar vinculados al sistema de referencia actual de cada país o de cada región, porque en función de eso es que se van a inspeccionar. Si por alguna razón alguna empresa decide no adoptar un sistema de referencia X que no esté alineado con el sistema de referencia de vigente y bajo las normas, entonces lo muy probable es que cuando hagan la inspección esté fuera de contexto y posiblemente tengan un cierre, pues, por no estar dentro de los límites establecidos para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa se hace la construcción de infraestructuras, es decir, hay que hacer instalación de campamentos, hay que hacer vías de acceso, hay que establecer la planta de proceso, el sistema de conveyor en este caso, si va a ser un sistema de conveyor, si va a ser un sistema de transporte por trenes, por ejemplo, las minas que utilizan, en el caso de carbón, el transporte del carbón lo llevan por trenes, hay que construir la vía férrea, perdón. Este momento también es propicio para hacer densificación de la red geodésica que ya se estableció previamente. Y en cada una de estas etapas, como ya hemos mencionado, es necesario trabajar con planos de construcción, en este caso, para desarrollar las distintas infraestructuras que se vayan dando. El control topográfico es sumamente importante, porque generalmente son obras civiles de gran envergadura, pues que generalmente son casi todas prefabricadas, vienen con unos estándares de fabricación, por lo tanto es muy importante pues el control topográfico en la zona para garantizar de que la infraestructura se desarrolle de acuerdo a lo planificado. Paralelamente a la construcción de infraestructura, por otra etapa o por otra área donde se piensa ya construir el desarrollo o hacer el desarrollo minero,
pues esa área igualmente se van desarrollando, donde después de hacer las limpiezas correspondientes se hacen la construcción de drenaje, las cuales van a ser sumamente importantes para el desarrollo. Los diques, la piscina de sedimentación, hay que construir la laguna de rechazo en el caso de que se trabaje en una mina de cobre o de oro, dependiendo del tipo de procesamiento mineral. Hay que establecer el área de los botaderos, hay que prepararlos también. Y esta zona es muy importante porque se establece todo esto, está en función de unos diseños de planificación. Existen unos compañeros planificadores de minas, pues que indudablemente tienen una valiosa tarea, pues de llevar un seguimiento y una secuencia de acuerdo a un plan de inversión, por supuesto, de desarrollo minero. Entonces sí es muy importante llevar a cabo todo el control de los diseños, porque el cumplimiento de estos diseños realmente será exitoso cada una de las etapas que se esté desarrollando dentro del Tajo como tal. Entonces, es muy importante la construcción de drenaje porque realmente hay minas donde la construcción de drenaje ha sido muy vaga y cuando hay presencia de agua adicional realmente colapsa y prácticamente la mina entra a un estado de shock y justamente por no llevar un plan de drenaje acorde o adecuado que no interfiera en el desarrollo posterior del Tajo. Posterior digamos que a la construcción de las obras de inicio, viene un proceso de desmonte, que es la extracción del material estéril que se encuentra por encima de los cuerpos mineralizados. Es decir, más o menos como se aprecia aquí en esta imagen, pues, se va haciendo un desarrollo donde se va haciendo un ataque de la área que no está mineralizada o que está por encima del área mineralizada, ya sea con rampas de acceso, con taludes. Lo importante es descubriendo todo el material estéril que se encuentra por encima de ese mineral de interés. Y obviamente irlo y depositarlo en una zona donde en teoría no hay mineralización alguna y por lo tanto se puede depositar material estéril, que por supuesto también tendrá los botaderos también tienen su diseño de construcción, porque igualito a pesar de que no tiene minerales para llevarlo directamente a la planta, es un material que igualito debe ser organizado, digámoslo así, y no pues tirado de manera desordenada. Entonces aquí, por ejemplo, también podemos apreciar en esta sección, donde más o menos lo que sería una sección de este desmonte, pues aquí tenemos la topografía real del terreno. Esta es una capa que en teoría vendría a ser, por decir algún cuerpo mineralizado, la proceso mineral, y esto sería lo que vendría a ser el diseño de esta área, que son unas banquetas, unos taludes, pues que nos permite dar estabilidad a este material que está aquí. Entonces, bueno, justamente de esto se trata en el desmonte. Esta etapa es muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, porque la estabilidad de los taludes juega un papel fundamental en los bancos inferiores cuando se esté descendiendo en el Tajo. Esto, aparte de la estabilidad como tal hacia el talud, pues es muy importante mantener los diseños, porque cuando se hacen las estimaciones finales del Tajo, él llega con un toe, con una pata final de talud, y se supone que todo está calculado en función de este diseño. Cualquier incumplimiento que se esté dejando en cuanto al minado, posiblemente estemos perdiendo mucho mineral y todas las partes, y al final del cuento terminamos sacando menos material que el estimado, y eso representaría una pérdida pues, para la empresa en este caso.
Aquí el control es muy importante porque a veces cuando los taludes, y dependiendo del tipo de material que se consiga, bien sea una saprolita o un material muy meteorizado, y no se controlan los taludes de acuerdo a las especificaciones geotécnicas, ¿no? Puede ocurrir de que esto pues se venga abajo, ¿no? Nosotros pues tenemos la responsabilidad de garantizar que no solamente el talud quede al ángulo que debería llevar, sino que inclusive la terraza quede con el espaciamiento que se requiere y que inclusive con la pendiente que lleva. Generalmente esta lleva una pequeña pendiente para que cuando las aguas de lluvia caigan sobre ella, drenen hacia un costado la propia terraza y no hacia el frente del talud, lo que podría producir pues erosión en todo este talud y por supuesto debilitarlo, digamos, a los bancos inferiores. Posteriormente pues, al desmonte, viene un proceso de perforación y voladura. Aquí es muy importante en la perforación y voladura es la materialización de agujeros en la superficie del terreno y posterior detonación mediante explosivos con el objetivo de fragmentar la roca a extraer. En este caso, digamos que aquí puse dos imágenes de referencia. Generalmente lo que ocurre es que hay un área de interés para hacer voladura. Nosotros pues solamente tenemos que delimitar el área en este caso y bueno, el personal de producción necesita pues hacer una limpieza general de esta zona con el objetivo de quitar todo el material suelto que se puede encontrar por la parte superior y dejar el terreno lo más estable posible. Posterior a esto, y esto por supuesto de acuerdo al nivel planificado por planificación. Posteriormente a esto, pues nosotros deberíamos hacer un levantamiento topográfico sumamente detallado en esta área con el objetivo de que los ingenieros de planificación de voladura puedan estimar las elevaciones reales que debería llevar cada holes y estimar pues la configuración geométrica que llevaría esa malla, ¿no? Determinar sus espaciamientos, sus burdens, si en este caso aquí tendría que ir una línea de precorte para proteger la banqueta en este caso. Entonces, todos estos análisis lo hacen los planificadores en función de la topografía que se consiga en esta zona. Una vez pues que ellos hacen el diseño, envían ese patrón a nosotros nuevamente para que nosotros lo materialicemos o lo replanteemos en campo. Muy importante el replanteo de estos pozos porque la alteración de la configuración geométrica que se haya hecho previamente en la planificación puede alterar considerablemente la fragmentación de la roca, entre otras cosas. Hay factores como el tipo explosivo, factores de carga, otras cositas ahí, pero la configuración geométrica juega un papel importante porque si la fragmentación no se logra de forma general adecuada, posiblemente el material que se esté enviando a planta no sea el más idóneo para el procesamiento o para la trituradora en este caso, y eso obligaría a tener que hacer algún tipo de reperforación, que eso implica un mayor costo operativo a nivel de máquinas de perforación, un costo adicional de explosivos también, para poder fragmentar esa área que no quedó acorde, ¿no? Es muy importante eso también porque eso le permite al planificador estimar la profundidad a la cual debe ir el pozo y estimar lo que es la sobreperforación dependiendo del tipo de roca. Y todos esos son elementos que parten del levantamiento topográfico que se haga para la planificación de esta malla de voladura. Posterior a la perforación es necesario y es obligatorio hacer un levantamiento nuevamente de todos los pozos perforados. Las razones son muchas y entre una de esas es identificar cualquier problema que pueda persistir en un proceso de voladura. Si en algún momento dado hay un corte de la voladura o hay un problema en algún barreno porque algún booster falló, algún detonador, lo que sea, a través de la coordenada final de cada pozo, se puede identificar el mismo en campo y se puede pues
detonar, se puede recuperar lo que quedó atascado, lo que falló en esa voladura. Adicionalmente, con esta información de pozo perforado que se le envía al personal de geología, se diseña lo que es la configuración del tipo de material que aquí existe. Es decir, ya existe un modelo geológico previo con la información levantada por la unidad de topografía, se hace un solape, vamos a decirlo así, y se hace una interpretación de acuerdo al área volada y el modelo geológico, cuál es la estructura de los bloques que se encuentran en esta zona. Eso que va a permitir después que los planificadores puedan identificar qué cantidad de material tienen en cada zona y a su vez pueden, digamos, establecer la secuencia de minado para la pala o para las palas que entren en esta área en función de las prioridades de procesamiento de planta. Todo parte entonces de los levantamientos nuestros que realizamos aquí. Pues una vez que ya está el material volado, viene el proceso de minado de material, pues aquí, por decir algo, si esta es la banqueta final, y digamos que este es el material volado, pues se hace el proceso pues, de minado y se ataca al talud en función del material. Pues aquí las palas extraen el material de acuerdo a lo que nosotros colocamos. Aquí en esta zona también, bueno, lo comento rápidamente, no hay tiempo, aquí posteriormente la voladura, pues esa identificación de material previa que hizo geología, nosotros debemos colocarlas en campo con el objetivo de que cuando se haga el proceso de minado en función de las prioridades de planificación, las marcas estén en campo de tal forma de que el palero o producción sepa en qué área va a ir atacando. Bueno, después viene aquí, bueno, más o menos lo que estaba diciendo, que así más o menos estaría clasificado el material en campo, plasmado en campo, y bueno, ese material iría a los botaderos, si no es material, si no es mineral, por supuesto, a los patios de almacenamiento, en el caso de que sea mineral, pero que no sea de interés para la planta, se almacena en unos stockpiles, o si no, bueno, a un área de trituración, que es el área de interés que en todo caso está establecido con planta. Rápidamente, entre algunas de tantas actividades que puede hacer una unidad de topografía, están los levantamientos topográficos mediante técnica aeroespacial en frente de excavación, reconciliación volumétrica de material removido, cálculo de material volado, levantamiento de pisos y niveles de agua, creación de modelos 3D, replanteo y levantamiento de malla de perforación o voladura, replanteo y levantamientos de malla DRC. Las mallas DRC son mallas de control de grado que se perforan, digamos, en pleno proceso de producción con el objetivo de ir optimizando, mejorando el modelo geológico que ya se hizo previamente en la campaña de exploración. En las minerías como oro y cobre, generalmente es una actividad rutinaria que siempre debe hacerse con el objetivo de mejorar la identificación del mineral y modelar mejor el recurso en campo, ¿no? Demarcación de límites de corte de árboles, levantamiento de prisma, diques y taludes, demarcación de límites de voladura, marcación de puntos de control de niveles, rampas, accesos, seguimiento de control de plan diario. Esto entre algunas otras cosas que hace una unidad. Aquí, bueno, rápidamente voy a hablar de tres cositas que son sumamente importantes, que he visto pues en todo este tiempo que he estado, que la mayoría de las empresas digamos que enfocan mucho o que la unidad de geodesia siempre ha manejado, o la unidad de topografía siempre ha manejado, que es la estimación de material removido. Es decir, generalmente en periodos mensuales, digamos, se hace una reconciliación de todo el material removido durante ese periodo. En todas las minas realmente hay mucho control de producción, hay conteo de camiones, hay sistemas de despacho
que miden bien cómo va, digamos, el proceso de producción en función de la planificación. Sin embargo, el número final que se reporta oficial como la producción total en un periodo dado, lo dicta el Departamento de Geodesia, de Topografía, de Agrimensura, como se le llame. En todas las empresas donde he estado, así ha sido. Entonces, aquí es muy importante, pues los controles, obviamente, que ya todos sabemos, llevar con mucha cautela los procesos de levantamiento, los procesos de controles, porque los números que de aquí se derivan van a ser los oficiales y de eso va a depender prácticamente los estados financieros de la mina. Es decir, esta información volumétrica que sale de aquí en un reporte oficial va a ir al Departamento de Finanzas, que hace una compilación del total producido versus los costos asociados en ese mes o los gastos asociados en ese mes. Y con eso pueden estimar cuánto es el costo de producción para la mina en ese periodo. Y ese costo de producción es contrastado con el costo de producción presupuestado o estimado, y eso es un punto comparativo para saber si el desarrollo se está haciendo de manera acorde, o si estamos por debajo, o si estamos produciendo menos y gastando más. Entonces, eso es un balance muy importante que hace finanzas, y todo parte de esta reconciliación final. Inclusive es tan importante que generalmente estas reconciliaciones son auditadas. Es decir, estos reportes de producción inclusive va a los accionistas, y en algunos casos los accionistas buscan una certificación de que realmente lo que se reportó es lo que corresponde, y contratan o subcontratan empresas externas topográficas que utilizan sensores LiDAR, que usan cualquier otro tipo de técnica de medición, pero con el objetivo de cuantificar cuánto realmente se produjo y contrastarlo con lo que ya emitió el Departamento de Topografía. Rápidamente también aquí tenemos algo de una actividad muy importante que hacemos también, que debe hacerse realmente, que es la estimación del material volado disponible diariamente, porque realmente no solamente que se determina cuánto de material volado se tiene disponible en todo el Tajo, es un control que realmente también pueden llevar los ingenieros de perforación y voladura, pero como nosotros hacemos las actualizaciones diarias de frentes de excavación, somos capaces de identificar de todos estos bloques de mineral, por decir algo, de material que están disponibles, cuánto comió la pala y cuánto va a ir quedando. Y este número es muy importante porque eso estima a planificación cuánto le va quedando de cada bloque y cuánto pueden disponer de ellos para llevar a planta o mezclarlo con otro tipo de material en cualquier frente distinto del trabajo. Entonces, este número es sumamente importante y todo se deriva del levantamiento, esta información del cálculo o una base de datos que en cualquier momento, cuando se requiere pues contrastar alguna información previa, se puede acudir a la base de datos, filtrar la información y obtener pues el material disponible en ese momento. Generalmente se emiten reportes donde, aparte del material disponible, se establecen las características propias del material y la densidad asociada a cada uno de ellos. Hay una parte también muy importante que he visto en las minas, que es el manejo de los sumideros. Pues realmente he visto cómo minas se han detenido totalmente porque en un periodo de lluvia no se hicieron los manejos adecuados de los sumideros y simplemente el agua se desbordó, inundó frentes de excavación y no le quedó otro más remedio a la mina que subir las palas y esperar que las aguas drenen para poder continuar las operaciones. Y una de nuestras actividades fundamentales es determinar las capacidades de estos sumideros, porque eso permite pues a personal de producción determinar qué capacidad de agua le va quedando en un periodo, en un sumidero X, y puede evaluar qué
capacidad o cantidad de bombas puede estar, digamos, se pueden destinar para controlar o para drenar de una mejor forma los niveles de agua. En condiciones normales, se pudiese hacer un levantamiento del fondo del sumidero, lo cual se tiene como una superficie base, y posteriormente los niveles de agua se pueden ir estimando y se puede calcular volumen. En ocasiones esto no siempre es tan perfecto, y en la medida que se va haciendo el sumidero generalmente está lleno de agua, y a veces toca hacer batimetría, ¿no?, para determinar el suelo. Es muy importante determinar este suelo porque realmente te va a dar la capacidad real del estanque, y a su vez, no solamente medir el suelo y ya. Una zona como esta puede estar expuesta a excesiva cantidad de sedimentos, porque obviamente todo esto es material suelto alrededor, y las aguas cuando se derivan o se canalizan hacia el sumidero van arrastrando sedimentos. Entonces, con el tiempo, posiblemente la capacidad de este sumidero se vea afectada y sea necesario pues hacer mediciones, que en este caso tendría que hacer con puede ser una ecosonda, que nos permita identificar pues cuál es el nuevo piso del suelo marino, vamos a decirlo así, y nos permite estimar realmente cuál es la capacidad real del sumidero. Y eso también puede impactar directamente sobre el personal de producción. ¿Por qué? Porque eso identifica, bueno, ya tenemos la mitad de la capacidad inicial del sumidero, necesitamos poner una draga que nos permita recuperar nuestro piso, o meter una pala que haga algún tipo de dragado superficial por esta zona y extraer material en esta área. Otra actividad importante, pues, perdón, la estimación de la proyección de voladura. No voy a mucho. Estimación de mineral en patio, esto sí es muy, muy importante. Pues esto realmente es parte de la ganancia de la empresa, porque esto es un stockpile de mineral. Por lo tanto, ya la empresa determina cuánto tiene de material disponible bajo ciertas especificaciones. En el caso de que sea una mina de carbón, estos inventarios son muy importantes porque generalmente este material está asociado a una calidad propia del carbón, y a veces si se tiene un buque, por ejemplo, comprometido con ciertas calidades, el personal de control calidad puede jugar con, digamos, las calidades entre 1, 2, 3, 4 pilas y estimar en el triturado el carbón que necesita el buque y poder así estimar. Entonces sí es importante saber el número, porque la persona puede determinar cuánto puede extraer de cada uno de ellos para hacer las mezclas correspondientes y llevarlas. Rápidamente, entre los equipos y programas podemos decir pues que en la minería realmente no hay discriminación alguna con respecto a equipos y programas. En todas las minas que he estado, pues inclusive hay muchas empresas que tienen hasta 3, 4 software de minería al mismo tiempo. Como Mincon, como Surpa, como Vulcan, como Datamine, y todas ellas, aparte de tener su aplicabilidad minera, obviamente, tienen siempre su módulo topográfico. En algunas ocasiones la mina, pues es necesario usarla para llevar todo el control topográfico de la mina. En el caso de los equipos, igualito, no hay discriminación alguna, estaciones totales, equipos GNSS, niveles, equipos UAV, sensores LiDAR, escáner, ecosonda, etc. Realmente todos juegan un papel sumamente importante en la actividad, y el uso pues obviamente va a depender en función del trabajo que se quiera hacer, del requerimiento propiamente de lo que se quiera hacer, pero todos realmente hacen un aporte importante. Ninguno va a reemplazar el otro o ninguno desplaza al otro, sino que cada uno, soy de los que opino que cada uno tiene su función específica para desarrollar su actividad. Igualmente, distintas casas comerciales están como Trimble, con Leica, Wintra, DJI, Isoft, Stonex. Realmente todas pueden hacer el trabajo, vamos a decirlo así, dentro de la actividad. Todo va a depender también en gran medida
de la capacidad o el presupuesto del departamento o inclusive el tamaño del yacimiento. Pues de repente si es una mina chica, por supuesto el presupuesto va a ser mucho menor y entonces pues si ahí se tendrá que evaluar cuál es el mejor instrumento dentro de esa capacidad para entonces adaptarlo y brindar las soluciones que realmente necesita la empresa o la mina para cumplir el objetivo de acuerdo a o cumplir el objetivo de la mejor manera posible. Bueno, ya rápidamente para ir terminando, el tiempo nos apremia. Quiero dejar unas conclusiones. Y bueno, antes de dejar estas conclusiones, eh, sé que ha quedado muchas cosas por hablar, por quizás hablarlo más lentamente o algo así por el estilo, pero pues con gusto podemos establecer algún contacto y profundizar sobre algún tema relacionado. Realmente no habría problema con eso. Pues. A nivel de conclusiones, pues la optimización de los procesos mineros a cielo abierto en la actualidad permite a las diferentes empresas que extraen los recursos minerales aumentar la vida de sus proyectos mineros, incrementar las reservas probadas de mineral de interés y obtener utilidades mayores, entre otros beneficios. Las mediciones geodésicas y topográficas dentro de la actividad minera constituyen un elemento primordial para la optimización de los procesos mineros, influyendo directamente en aspectos que permiten la toma de decisiones de distintos departamentos en beneficios del negocio minero. Es parte de lo que hemos visto en unos ejemplos que vimos hace unas plantillas atrás. La información geodésica, topográfica y cartográfica representan la guía y referencia espacial dentro de un proyecto minero. Es el elemento común que conecta las distintas áreas de las geociencias que participan dentro del proceso minero. Es la orientación del camino a seguir para identificar y explotar el recurso mineral de la manera más óptima, en armonía con el ambiente y dentro de las metas establecidas. Es muy importante. Hay gente que todavía a estas alturas piensa que la topografía no es necesaria en el desarrollo del proyecto. Ellos, contando pasos, pueden establecer una línea y hasta ahí puede llegar la pala y a medida que vamos profundizando puedo medir el ángulo con un nivel de albañil y así sucesivamente, ¿no? Sin medir las consecuencias que posteriormente eso puede impactar sobre el desarrollo futuro de la mina e inclusive los costos asociados a esa, digamos, irresponsabilidad. Dentro de la actividad minera conviven múltiples técnicas de medición, diferentes tecnologías y sistemas de posicionamiento. Sin embargo, ninguna es más importante que otra. Todas juegan un papel fundamental en lograr el objetivo y su aplicabilidad está en función de las características propias del desarrollo minero. Es parte de lo que dije en la plantilla anterior. Y también, pues, hay muchas técnicas, hay muchos avances tecnológicos que obviamente sí ayudan a la automatización del proceso minero, a controlar un poco mejor el tema de operaciones, pero la parte topográfica, el apoyo de campo de terreno, o el apoyo en terreno, bueno, particularmente pienso que no va a dejar de existir. A lo mejor en 10 años, 15 años, todo sea bien distinto, así como he visto que ha cambiado muchas cosas en los últimos años. Pero la presencia pues, del personal en tierra para los controles es clave. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente me disculpo un poco por agilizar muchas cosas, por hablar muy rápido en algunas otras. Pero bueno, teníamos muy poco tiempo para esto. Así que, Wisto, si me escuchas, bueno, te cedo la palabra. Muy bien, Rigi, excelente. De verdad, muchas gracias por tu presentación. De verdad, gracias, Rigi. Y bueno, ahora daremos paso pues a la sesión de preguntas y comentarios de los asistentes, así que vamos a comenzar. Primeramente, el profesor Jesús Morón dice lo siguiente: quisiera una orientación sobre la localización de estas explotaciones mineras ilustradas en tu presentación. Bueno, profesor, ¿qué tal? Un placer. Bueno, por razones obvias,
digamos, no puse referencias, como podrá ver, no tenía grilla, no puse coordenadas, por temas de discreción para la empresa, ¿no? Sin embargo, pues, si me contacta por el privado, podemos de repente conversar o ver realmente qué es lo que necesita y a ver en qué se le puede asistir o ayudar, pues, sin problema. Muy bien, gracias Rigi por responder. Aquí otra persona, Juan Carlos Patiño Hernández, pregunta, ¿cómo se realiza la perforación y voladura para minería subterránea? Sí, ¿qué tal? Sí, generalmente el principio es muy básico o muy similar al de cielo abierto, es decir, se hace un arreglo geométrico de la malla en función del levantamiento previo realizado por topografía. Los ingenieros de planificación de perforación o voladura hacen ese arreglo geométrico donde establecen el espaciamiento o el burde entre los holes y posteriormente pues se hace la perforación y se hace el carguillo del área de interés y se hace la detonación, pues, para hacer, obviamente desde el punto de vista de seguridad, se tienen que tener condiciones especiales, pues, por estar hablando de galerías, pero es básicamente el principio mismo. Ok, muy bien, gracias, Rigi. Pregunta Juan Chuat, dice, buenas tardes, gracias por su presentación. ¿Cuál es el margen de tolerancia en las estimaciones volumétricas entre un sistema de medición convencional y los demás sistemas automatizados como escáner, láser, LiDAR, band, etcétera? Saludos. ¿Qué tal? Saludos. Mira, generalmente nosotros manejamos un 95% digamos, de cercanía entre ambos. No solamente por el proceso de medición, también tenemos que influir mucho o tenemos que tomar muy en cuenta también el proceso de cálculo, ¿no? Hay muchos métodos o muchos modelos matemáticos asociados a cada software que inclusive usando la misma medición tienes discrepancias, justamente por los modelos matemáticos usados no solamente inclusive para el cálculo, sino también para la triangulación que necesitas pues, crear en cada uno de ellos. Pero lo que por la experiencia pues, y por lo que he manejado, con que tengas un 95% de diferencia, sería algo bien acertado. Si está por debajo de eso, ya habría que revisar, habría que volver a remedir, habría que considerar cuáles son los aspectos. También hay un tema muy importante también en cuanto a las estimaciones es, por ejemplo, si se trata de un patio stockpile o en este caso hay que considerar muy bien lo que es el piso o la base de ese patio. Mucha gente no es lo mismo agarrar, medir tu pila y calcular con el borde o todo el descanso del material, pero cuando en realidad tienes por debajo un piso que puede estar muy irregular y dependiendo de las dimensiones del patio puedes tener errores importantes allí que al momento de hacer comparaciones te pueden influir directamente en la distorsión del cálculo. Muy bien, Rigi, muchas gracias. Continúan las preguntas, esta vez de Jorge León, y dice lo siguiente. Buenas tardes, saludos desde Panamá. Muchas gracias, Rigi, por tu presentación. Mi pregunta es la siguiente. Según tu experiencia, ¿cómo se ha visto impactada la eficiencia u optimización en el control de la producción con las metodologías de vanguardias como el N-Trit, fotogrametría con drones o alguna otra que tú consideres? Hey Jorge, ¿qué tal? Un saludo. Muy buena pregunta esa. Definitivamente la presencia de Netric, fotogrametría con drones, los sensores o escáner terrestre han influido de manera importante en el proceso, en el control del proceso de producción. Pues. Indudablemente cuando anteriormente por topografía clásica tenías que usar, perdón, unas 20 personas para estimar
para poder levantar los frentes de excavación, arriesgando inclusive a las propias personas que estuvieran trabajando cerca de palas en bancos de 15 metros, donde el material es suelto. Ahorita pues con vuelos fotogramétricos puedes obtener la misma información en un menor costo, en un menor tiempo posible, sin arriesgar esa cantidad de personas y con calidades sumamente precisas para los requerimientos propios del desarrollo. Adicionalmente, pues obviamente la fotogrametría con drones, que ya prácticamente se ha vuelto en minería el día a día, pues ya, ya eso es una actividad rutinaria. No solamente que te da la información topográfica, sino que también te permite hacer reconocimientos, inspecciones, revisiones dentro del proceso minero. Entonces, cuando tú tienes incorporado herramientas de este tipo en tu departamento, pues que te permite mostrarle a las demás unidades no solamente la información topográfica a nivel de contornos, líneas, sino que eres capaz de mostrarle referencia, imagen real, modelo tridimensional sobre los avances y progresos, realmente ayuda en gran medida para las tomas de decisiones, porque tú puedes identificar si tienes algún problema y tomar las acciones rápidas porque ya tienes información del día sobre el estado actual de la mina. Muchas gracias. Continúan las preguntas. Esta vez David López y pregunta lo siguiente. Buenas tardes, excelente presentación. En el caso de Carbones del Zulia, ¿qué tan actualizado se encontraba la industria en materia de equipos y software topográficos, geodésicos y mineros? ¿Qué tal, David? Un placer. Mira, bueno, yo salí hace bastante rato de Carbones y pues en su momento ellos estuvieron pues sí incorporando tecnología, pero pues como todo hubo un freno pues en los modelos y proceso de inversión. Realmente se tenían proyecciones inclusive de incrementar la producción como tal. Y pues ya prácticamente cuando yo estaba de salida, los equipos topográficos y los software eran muy básicos. Realmente en ese momento ya se estaba muy por debajo de lo que eran la evolución o los avances tecnológicos en industria minera. Pues, por ejemplo, como la vecina Cerrejón, pues, o sea, que en aquel lado de Colombia, pues, que veíamos comparaciones abismales entre tecnologías, ¿no? Entonces, realmente no sé cómo estará ahorita, pero pues si el escenario es muy similar al que yo dejé hace bastante tiempo, estaríamos muy por debajo de lo que realmente existe en la actualidad o lo que manejan las industrias mineras en la actualidad. Por muy pequeña que sea la minería, y que en el caso de Carbones no es tan pequeña, los equipos pues creo que no estarían acorde a lo que se requiere por lo menos para lograr los resultados esperados. Como te comento, quizás la producción sigue, quizás se sigue andando con lo que se tiene, pero la gran pregunta es con qué calidad lo estamos haciendo, estamos teniendo realmente un control sobre la producción, estamos realmente evaluando si realmente estamos extrayendo el recurso de la mejor manera, si estamos optimizando el proceso. Eso es lo que quedaría. Muy bien. Ahora pregunta Arienay Sánchez o hace un comentario. Dice, buenas tardes, ingeniero. Felicitaciones por su ponencia. Excelente su presentación. Me gustaría preguntarle, en la minería subterránea, ¿cada cuánto tiempo se tiene que realizar un control topográfico en los túneles? Saludos también para el profesor Winston. Gracias, Arienay. Felicitaciones nuevamente por su presentación. Sí, ¿qué tal? No, mira, el control topográfico debe ser diario, Al menos que no tenga producción en un día, ¿no? Si no tienes una producción en un día, bueno, no haría falta hacerlo, ¿no? Pero si tienes un proceso de producción diario donde estás obteniendo un avance, así sea, por muy pequeño que sea, el control topográfico tiene que hacerse en ese momento porque tú no sabes si en ese periodo de tiempo has tenido un desfase, en este caso la minería subterránea, si tienes un desfase en la gradiente o tienes algún desfase en la orientación de la galera de excavación y
y eso te permite pues identificarlo, anunciarlo a los planificadores y hacer las correcciones que se tengan que hacer. Así que eso debería hacerse a diario. Ok, ok, muy bien. Tengo dos preguntitas más por aquí. El profesor Melvin Hoyer pregunta lo siguiente. Saludos a todos. Con respecto a exactitudes, ¿cuál sería la actividad o actividades dentro de todo ese proceso presentado que exigen las mayores exactitudes y cuáles son esas exactitudes? Sí, bueno, evidentemente, por lo menos cuando se hace la vinculación de la red geodésica, que en teoría debería estar vinculada al, al sistema de referencia de cada país. Cada instituto minero tendrá sus normativas y en esas normativas no solamente establecen los temas de vinculación, sino que establecen las exactitudes. Es decir, que deberíamos estar cumpliendo con, digamos, las exigencias del departamento o del organismo que así lo requiera. En el caso de que ya tengas establecida la red dentro de tu proyecto y necesites ir verificar pues, las exactitudes de esos puntos correspondientes, debería estar alrededor de 5 centímetros. Eso es lo que en mi caminar es con lo cual yo he estado trabajando o con lo cual yo, digamos, reviso constantemente para garantizar pues de que esto esté bajo las exactitudes que se requieren. Muy bien, ahora Juan Carlos Patiño Hernández pregunta, ¿cómo podemos tener contacto con usted? Bueno, yo creo que por LinkedIn, no sé si se podrá mi correo electrónico, no sé, Winston, será, lo puedo poner por aquí. Ya, ya. Disculpen por no. Ok, no sé si logran apreciarlo ahí, Winston. Sí, sí, ahí lo estamos viendo. De verdad, muchas gracias, Rigi. Vamos a ver, bueno, John Alexander Parra dice, excelente presentación, gracias. Y Juan Schwartz dice, muchas gracias. Entonces, esas son todas las preguntas por el momento. En vista, pues, de que ya no tenemos más preguntas, aunque ya llegó otra por aquí, dice, de parte de María Linares, desde Bogotá, un gran saludo. Un momentico, ya va. Sí, un gran saludo al ponente y los profesores, de parte de María Linares. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya que no tenemos más preguntas de parte del equipo Sigma, quiero sinceramente agradecer primeramente al ingeniero Rigi Muñoz. De verdad, muchas gracias, Rigi, por la presentación y también al equipo pues, que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle. Y finalmente a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Espero que haya sido de su completo agrado. Antes de dar por concluido el webinar, quisiera invitarlos a estar atentos a nuestros medios digitales, donde publicaremos las nuevas actividades y entrenamientos ofrecidos por Sigma. Esperando volvernos a ver pronto, me despido de ustedes y bueno, sigan conectados con Sigma, la red global. Un saludo para todos y muchas gracias, muchas gracias.